Bienvenidos a todos. Ya vamos a empezar, ya estamos casi todos. Vamos a ver, como he comentado, conceptos de patología general, dejando la patología especial para las diferentes clases que tenemos de enfermedades, sobre todo las enfermedades infecciosas. Os he dejado ahí en la sección documentos de la clase esos 4 PDFs de neoplasias, EPOC, patologías generales y el artículo sobre el sistema de defensa del aparato respiratorio. ¿Vale? Pues vamos a comenzar la clase repasando cositas, repasando algunos conceptos de la clase anterior, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a hacer muy rápido, porque luego vienen muchas palabras nuevas. Vale. Pues vamos a, como ya hemos hablado de la frecuencia respiratoria, es el número de respiraciones por minuto. Una taquipnea es un aumento de la frecuencia respiratoria, una bradipnea es una frecuencia respiratoria disminuida y una apnea, que no lo pongo ahí, ¿sabéis lo que es? Apnea. Cuando no respira, no exactamente. Fijaros que estamos hablando del ritmo, del ritmo, del número de respiraciones por minuto. Ahora veremos lo que es la apnea, ¿vale? Sí, sería más bien, como dice Patricia, cuando se interrumpe durante un momento la respiración. Veremos cómo es y algún tipo. Profundidad respiratoria es el volumen de aire inspirado en cada inspiración, es decir, la capacidad que tienen los pulmones de hincharse y captar un volumen determinado de aire. Estos conceptos van a ser importantes para lo que vamos a ver a continuación. Una disnea es un problema respiratorio, una dificultad respiratoria. Y una hipoxia es una falta de oxígeno. ¿Vale? Es importante que los manejemos bien los términos para no decir barbaridades como hipoxia es falta de aire. ¿Vale? Hipoxia es falta de oxígeno, ¿vale? En los tejidos. Bien, el otro día comencé a explicar lo que era la tos y lo que era el estornudo, pero no profundicé. ¿Vale? Hoy sí que vamos a profundizar, ya que es bastante importante en el tema que nos ocupa, ¿vale? Tos, ¿vale? Tos. La diferencia entre tos y estornudo todos la tenemos muy clara, espero. La tos es una contracción fuerte de la cavidad torácica para que salga el aire de manera explosiva, ¿vale? Normalmente va a salir por donde le sea más fácil, por la boca, el mayor diámetro, el aire sale mejor. Si habéis probado a toser por la nariz, pues es bastante incómodo. Mientras que el estornudo es un acto reflejo, que el aire sale a alta velocidad a través de la nariz por una estimulación específica en la mucosa de la nariz, ¿vale? Eso es importante. La tos, os comenté que no tiene zonas específicas, sí que tiene zonas específicas, que no es indicativa de un solo problema, ¿vale? Porque tiene muchas zonas específicas. Esa sería la explicación correcta, ¿vale? Entonces, vamos a verlas hoy y entenderemos por qué la tos puede ser un síntoma de múltiples patologías, ¿vale? Bueno, pues las zonas reflexógenas donde su estímulo produce la tos, que existen en el cuerpo son muchas, ¿vale? Tenemos varias. Tenemos la zona respiratoria, ¿vale? Dentro del aparato respiratorio tenemos la nariz, la faringe, la laringe, tráquea, bronquios y pleuras. Estimulaciones en estos puntos van a producir tos, ¿vale? Por ejemplo, una irritación en la laringe, una irritación en la faringe, enseguida eso lo reconocéis con la voz, con la tos, ¿vale? Son enseguida y toses, ¿vale? Normalmente es una tos
Luego veremos cómo es esa tos. Luego veremos diferentes toses para que nos ayuden a identificar dónde está el problema. Tráquea y bronquios, también esa tos profunda que la notas ahí, que sale como de dentro, ¿vale? Y las pleuras. ¿Sabéis lo que son las pleuras? Lo comentamos en la anterior clase, en la anatomía. No, no es líquido. Son tejidos, son unas membranas que recubren diferentes órganos. En este caso hablamos de las pleuras pulmonales, ¿vale? Que recubren el pulmón. Las pleuras pulmonares. Bueno, pues una estimulación en estas pleuras también va a producir una tos. Un problema que pueda producir estimulación en estas pleuras, cuando decimos estimulación puede ser física o puede ser química, ¿vale? Tipo peritoneo es más tipo una bolsa, es más tipo pericardio, ¿vale? Muy bien, muy bien, Cristina. Algo que estimule la pleura, que produzca tos, es un corazón globoso, un corazón donde está el pericardio relleno de líquido, un relleno con exceso de líquido, entonces que se forma una pelota, o por una hipertrofia de diferentes partes del corazón, en su latir va a producir una estimulación física por contacto en estas pleuras y va a llevar a una tos. Va a llevar a una tos. ¿Vale? Ese sería un buen ejemplo. Por eso os decía que problemas cardíacos, y si recordáis la clase de patologías cardíacas, casi todos llevaban como sintomatología la tos. ¿Vale? Pues uno de los motivos es este. Pero hay más. Tenemos la vía extrarrespiratoria. ¿Vale? La vía extrarrespiratoria tiene diferentes zonas que su estimulación produce la tos. ¿Vale? Tenemos el mediastino, el pericardio, que ya lo hemos nombrado, el estómago, ¿vale? El estómago, el peritoneo, las vías biliares y las vías urinarias. ¿Vale? Entonces, vamos paso a paso. El mediastino, ¿sabéis lo que es el mediastino? No tiene nada que ver con los canales de televisión ni nada. ¿No? Nadie le suena el mediastino. Zona del esófago. Vas bien, Cristina. Vas bien. El mediastino es donde se encuentra la tráquea, es la zona delimitada por diferentes estructuras anatómicas que ahora voy a nombrar, donde se va a encontrar la tráquea, el esófago, el corazón y los pulmones. ¿Vale? Vamos a ver si consigo que se vea correctamente. ¿Vale? Esta es la página de la Universidad de Minnesota, que alguna vez la he puesto, y esto es una resonancia magnética, ¿vale? Es una resonancia magnética. Sería un corte y vemos ahí diferentes estructuras, ¿vale? ¿Qué estructuras se aprecian en este corte? Bueno, por aquí se aprecian unos vasos que entran y salen del corazón. El corazón se observan unas cavidades, se observan unos tubos más grandes que pasan cerca del corazón, ¿vale? Tendríamos arterias, venas, tráquea, esófago. Se observan los pulmones, ¿veis que bien se observan los pulmones ocupando todo el espacio? Incluso se ven bronquiolos, ¿vale? Se ven diferentes estructuras. Bueno, pues todo lo que no es el corazón, los vasos, las venas, tráquea, esófago, pulmones, y que está recogido en este espacio, entre la columna vertebral, las costillas y el diafragma, todo lo que hay aquí es el espacio mediastínico, ¿vale? Es lo que se denomina el mediastino, ¿vale? Mediastino pulmonar, hay diferentes mediastinos, ¿vale? Son espacios donde se encuentran albergadas diferentes estructuras. ¿Vale? Tenéis que pensar que esto no está hueco. Sí, claro, por delante el tórax. Se me olvidaba taparlo, ¿vale? Os lo había dejado abierto. Anatómicamente no existen los seres vivos, no tienen huecos vacíos, ¿vale? Per se. Es decir, tienes tubos, aparte del tubo digestivo, la vejiga,
pero dentro de las diferentes estructuras no se dejan huecos. No tenemos un hueco detrás del ojo, ni tenemos un hueco entre el corazón y los pulmones. Está todo lleno de material, ¿vale? Pero si todo eso lo separas, porque siempre es que está todo muy preto, todo muy pegado, esa zona virtual es lo que denominamos, en este caso, mediastino, ¿vale? Entonces, esto sería como una caja, la caja torácica, delimitada por abajo por la pleura y todos los órganos del interior, ¿vale? Estarían dentro del hueco mediastínico. Esto es lo que se denomina como, hoy, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama toda pulmones, tráquea, corazón? ¿Cómo se denomina en carnicería? No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, que son todas estas estructuras que van en el mediastino. Pero no me acuerdo el nombre popular que tiene. No, no son entrañas. No me acuerdo. Se compra, se hacen caldos, se hacen embutidos, pero no me acuerdo, con todo el corazón, pulmones, etcétera. Asaduras, muchas gracias, Sara. Asaduras, ¿vale? La asadura, pues son estas estructuras que tenemos aquí, que parece que no tienen mucho valor biológico, nutritivo, ¿vale? Hay mucho tejido conectivo, etcétera, etcétera. Bueno, sí, son asaduras, ¿vale? Continuamos. ¿Qué más teníamos? Pericardio, ¿vale? El pericardio. Pues vamos a ver también el pericardio para que lo ubiquemos. Vale, he cambiado la vista. Antes estábamos viendo al animal en un plano ventrodorsal y ahora estamos viendo en un plano cráneo-caudal, ¿vale? Pero el corte transversal, ¿vale? Está cortado el animal en rodajitas, como la merluza. Entonces, ¿qué se observa aquí? ¿Qué observáis vosotros? ¿Qué es esto de aquí? ¿Ves el cursor, verdad? Que sube y baja. Sí, exacto. ¿Vale? Apófisis espinosa. Esto es una apófisis espinosa de una vértebra, ¿vale? Es muy grande porque estamos muy arriba, ¿vale? Estaremos T3 más o menos, T4, por ahí andaremos, ¿vale? Porque el corazón está aquí. Esto es el corazón. Esto es el cuerpo de la vértebra. Aquí iría el disco. ¿Lo veis? Aquí el disco en este hueco contacta con la otra vértebra, irá el disco intervertebral, el hueco para la médula, ¿vale? Las apófisis transversas, músculos, ¿veis qué potentes músculos tenemos aquí, ¿vale? Del cuello, de la espalda. Vale, y estas estructuras que tenemos aquí, esta que tenemos aquí y esta que tenemos aquí, que parecen unas alas, los pulmones, muy bien, ¿vale? Esto me sirve también para que ubiquéis anatómicamente las diferentes estructuras. Así que ya os hacéis un poquito la idea de qué corte, más o menos en qué zona está el corte. Aquí tendríamos tráquea y esófago, ¿vale? Tráquea y esófago y el corazón. Y todo fijaros, se ve por aquí, este tejido más blanco que rodea el corazón, ¿vale? Sería el pericardio. Es un tejido que va con un líquido que sirve para lubricar el corazón en su movimiento de contracción, relajación, ¿vale? Y que no roce con el resto de estructuras que tiene alrededor, que como veis está todo muy bien empaquetadico, ¿vale? Aquí se ven diferentes cámaras, vasos, ¿vale? Tenéis que pensar que estos serían 3D, ¿vale? Sí, en esta vista el corazón es grande porque además está inclinado, ¿vale? Esto sería el vértice y esto sería la base. Y entonces al pillarlo inclinado pues todavía tiene más área, ¿vale? Ten en cuenta que es el tipo de corte. Aquí se observa una costilla,
Fijaros que bien. Se observa todo aquí. Cuando te vas ubicando, se observan los músculos, las fascias. Bueno, que ya no me acuerdo qué se... Ah, sí. Entonces, cualquier problema que haya aquí en la zona del pericardio, ¿vale? También va a implicar un acto reflejo de tos, ¿de acuerdo? De tos. Hay diferentes terminaciones nerviosas que van a llevar el mensaje a la siguiente parte. Uy, que si me salto cosas. La siguiente parte que es el centro de la tos, pero me he saltado cosas. El estómago también, perdonadme, el estómago también va a producir el reflejo de la tos, peritoneo, vías biliares, vías urinarias. Es decir, problemas hepáticos, problemas renales, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, hepatitis, ¿vale? Todo esto va a producir la tos, ¿vale? Entonces, ya cuando tengáis alguna enfermedad que produzca una hepatitis, por ejemplo, en perro, ¿vale? Si os viene a la cabeza alguna enfermedad de perro que produzca hepatitis, infecciosa, virus de la hepatitis canina, ¿vale? Era fácil, el virus de la hepatitis canina. Bueno, uno de los síntomas que es la tos también, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tenemos una zona reflexógena en la zona. Insuficiencia renal, también puede producir tos, etc. Más cosas. Realmente ya veis, desde el estómago hasta las vías urinarias, toda esa zona, cualquier infección que produzca inflamación o aumento de tamaño, ¿vale? Entonces va a producir un reflejo de tos. Psicógena. El centro de la tos. Directamente puede ocurrir que algo afecte el centro de la tos. El centro de la tos está en el cerebro, una zona muy, muy localizada. Y, por ejemplo, un incremento de la presión intracraneal también va a producir ese reflejo de la tos, ¿vale? Porque va a estimular el propio centro de la tos. ¿Por qué produce la insuficiencia urinaria tos? Pues porque las vías urinarias es una zona reflexógena de la tos, ¿vale? Entonces va a haber una inflamación, va a haber puede o no que haya una infección por el propio problema renal, y entonces se produzca la tos, ¿de acuerdo? No significa que todos los problemas en estas zonas produzcan tos, ¿vale? Es lo bonito del diagnóstico, que jugamos con probabilidades. Bueno, probabilidades no, con porcentajes de aparición. Bueno, ya está. Vamos a dejarlo ahí, pues nuevamente con la tos periférica. ¿Vale? Pero nos quedamos con la esta respiratoria, con la respiratoria y con el centro de la tos. ¿Vale? Por ejemplo, antes un antitusivo que se utiliza en problemas donde la tos tiene una causa psicógena, ¿vale? Es la codeína. La codeína o fosfato de codeína, que inhibe el centro de la tos, bueno, inhibe bastantes centros a nivel cerebral. Vale, vamos a hablar de los tipos de tos y cómo funciona la tos. Bueno, básicamente tenemos dos tipos de tos. Tenemos por un lado la tos seca y por otro lado la tos productiva. Esto os suena, ¿verdad? Tos seca, tos productiva, por lo menos en los anuncios de la tele de jarabes. Bueno, como digo, la tos, la gracia de la tos es que va a intentar expulsar el agente que está provocando ese reflejo. Pero claro, esto va a ser solo en los casos del sistema respiratorio. Porque si tenemos una causa en un problema pleural, por ejemplo, pues ya puede toser, que no va a eliminar nada. ¿Vale? Normalmente esa tos va a ser seca, no hay una producción de moco, ese moco que, como dije en la anterior clase, junto con los cilios se encarga de arrastrar
eliminar agentes extraños y lubricar las vías. En el caso de que se produzca en otra zona no va a ser así y la tos va a ser seca. En el caso de que sea normalmente un problema en las vías respiratorias, va a ser productiva, va a haber más cantidad de moco y va a ayudar a eliminar los agentes extraños. Entonces, ante una tos seca, la tenemos que evitar a toda costa con antitusivos, no toser, ¿vale? No sirve de nada esa tos, de hecho puede acabar produciendo problemas. Mientras que la tos productiva lo que tenemos que hacer es colaborar con ella, ¿vale? Colaborar con ella. ¿Cómo? Pues entonces habréis visto ahora que hay algunos jarabes que ya no son para dejar de toser, sino que son para que esa tos continua que está, pues, por ejemplo, en un catarro o una faringitis, que está irritando las vías respiratorias, pero está a la vez eliminando esos agentes extraños, pues que no produzca esa irritación, ¿vale? Son fluidificantes y lubricantes, ¿vale? Para colaborar para que la tos siga siendo efectiva, eliminando agentes extraños y que no se produzca una irritación excesiva en las vías respiratorias, ¿vale? Y luego también está la tos emetizante, pues bueno, que toses y acabas vomitando, ¿vale? Eso también puede ocurrir, pero la dejamos fuera porque no, dentro de lo que sería el sistema respiratorio no nos interesa ahora mismo, ¿vale? Luego también la tos puede ser seca o productiva, ¿vale? Puede ser fuerte o débil, profunda o superficial. Normalmente va de la mano la siguiente pareja, fuerte, profunda, débil y superficial, ¿vale? Débil y superficial es esa tos tonta, ¿vale? Que tenemos todos, que no es indicativa de que sea un problema respiratorio, puede ser 20.000 causas, ¿vale? Mientras que una fuerte y profunda, esa tos ronca, ¿sabes? Que suena, que parece que te has comido Aragón, ¿sabes? Una tos fuerte. Es significativa el 90% de que tenemos un problema en el árbol respiratorio, ¿vale? Una inflamación de los bronquios, faringe, etcétera. Entonces es muy importante aprender a reconocer cuando viene un animal a la consulta, qué tipo de tos, si es productiva, si no lo es, si es fuerte, ¿vale? Normalmente una tos seca, débil o superficial, pues seguramente no tenga nada que ver con el árbol respiratorio. ¿Vale? ¿Claro hasta aquí? Bien. Como decía, si es débil y superficial, posiblemente sea un origen pleural o pulmonar, aparte de todos los anteriores que os he dicho, de ya lo diré, vías hepáticas, o sea, vías biliares, vías renales, etcétera, ¿vale? También puede indicar todo esto. Es una manera de diferenciar. ¿Qué ocurre con la tos? Bueno, pues que con el animal viene... Vale, ya me oís. Ya está. No, se os ha ido a todos, me quedo sin pilas. No, los indicadores de pilas no funcionan bien en los aparatos estos. Siempre dicen que están llenas, por eso tenemos aquí un puñado de pilas, por si acaso siempre. Vale, estaba con la valoración de la tos, ¿vale? Cuando llega el animal a la consulta, hemos visto qué tipo de tos es.
Si el animal lleva mucho tiempo tosiendo, pues el animal va a llegar, hay que tener en cuenta que uno de los síntomas que nos va a presentar ese animal es la fatiga o agotamiento del animal. ¿Vale? También un exceso de tos también va a provocar una dispersión de exudados, es decir, si es algo contagioso, también hay mayor probabilidad de que esa tos, ¿vale? Pueda difundir ¿vale? La enfermedad. Puede provocar enfisema pulmonar, ¿vale? Que esto serían casos muy graves que el animal lleva tiempo tosiendo. ¿Sabéis lo que es un enfisema pulmonar? ¿Os suena de algo? Es un problema, ¿verdad? Suena. Muy bien, Javier. Tiene que ver con un daño en los tejidos, efectivamente. En los tejidos de los pulmones. ¿Recordáis de alguna clase de, por ejemplo, la de microscopía, cómo es el tejido de los pulmones? Bueno, el tejido de los pulmones no es así, ¿vale? Se parece, pero no es así, ¿vale? El tejido de los pulmones es bastante hueco, ¿vale? Bastante ligero. Vamos a abrir la página de la Universidad de Vigo. ¿Vale? Y eso sería, no quiero traducir, eso sería una tinción de un pulmón, ¿vale? De un pulmón normal, sano, ¿vale? Se ve el bronquio respiratorio, los vasos sanguíneos, las lagunas alveolares, esto más grande, y diferentes alvéolos, ¿vale? Hay una estructura, hay paredes, ¿vale? Está hueco, pero hay una estructura. Y ahora si volvemos a la imagen que tenemos, fijaros, está esto destruido. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues ha habido un ensanchamiento, una destrucción de paredes, de los alvéolos. Si tenía que haber aquí, en este área, tenía que haber 100 alvéolos, pues hay 10. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Hay menos superficie de intercambio de aire. ¿Vale? Menos superficie para intercambio de oxígeno y CO2. Va a haber una disminución de la capacidad de intercambio de gases y, por tanto, una peor capacidad respiratoria. ¿Vale? Esto es un enfisema pulmonar. ¿De acuerdo? Y como pongo ahí, es permanente. Esto es permanente. Esta parte del tejido ya se pierde. Pues esto puede producir una tos. Por eso es tan importante tenerla controlada y, si es necesario tratarla para que deje de toser, se deja, ¿vale? Se trata y se deja. Detectar que si hay un enfisema. Normalmente estos cortes suelen ser de necropsias, ¿vale? Necropsias, cuando el animal ha muerto. No tiene por qué producir cáncer el enfisema, ¿vale? No tiene por qué. También se puede detectar con una resonancia, etcétera. Pero normalmente se va a ver post-mortem, ¿vale? Porque, digo normalmente porque necropsias se hacen muchas, resonancias se hacen menos. Se hacen menos. No vamos a tratar esto, sino que vamos a tratar es lo que lo produce y el problema respiratorio. Vale, continuamos. Síncope tusígeno en perros. Vale, esto puede llegar a ocurrir en perros. De tanto toser, pues les da un síncope, como suena, síncope tusígeno en perros, ¿vale? Se produce una disminución de oxígeno en sangre, se produce un golpeteo en el corazón, por resumirlo, ¿vale? Y el animal entra en síncope. Sí, un síncope es una pérdida de conciencia, perdón. Lo he dado por sentado, ¿vale? Bueno, más cosas que no conocíamos. Vamos a diferenciar varios tipos de fluidos que salen de las vías respiratorias. Vale. Tenemos, por un lado, la expectoración, que no es más que la expulsión por la boca de material procedente de las vías aéreas, esa tos productiva, ¿vale? Que va a soltar, no, va a proyectar, va a expulsar
un moco con agentes extraños y todo aquello que no hace falta en el cuerpo. Ya que hemos dicho es un síntoma, no es síntoma, es un mecanismo de defensa. ¿Vale? Una hemoptisis, lo pongo ahí para diferenciarlo de la hematemesis, que son similares, pero son conceptos muy diferentes. Una hemoptisis suele ser indicativo de algo grave, ¿vale? Es la expulsión de sangre por la boca originaria del árbol respiratorio. ¿Vale? Normalmente suele ir acompañada de una espuma, ¿vale? de ese moco, en forma de producción de espuma, y la sangre tiene un color rojo intenso, porque es fresca. ¿Vale? Si alguna vez toséis mucho y sale un poquito de sangre, tampoco nos asustemos, que no es que tengamos ninguna neoplasia ni nada, ¿vale? Simplemente puede ocurrir que el árbol respiratorio, el superior, esté muy irritado y alguna particulita salga, ¿vale? Pero normalmente es indicativo de, como os digo, pues una insuficiencia mitral, neoplasias o simplemente bronquitis. Como es expulsión de sangre fresca por la boca del árbol respiratorio. Cuando va con mucha espuma, ¿vale? Que esto se ve sobre todo post-mortem, que están todos los pulmones llenos de esta espuma mezclada con sangre. Ya no sé a dónde quería llegar ya con esto. Sí, que lo queremos diferenciar, perdón, de la hematemesis. La hematemesis también vamos a expulsar sangre por la boca, pero esta sangre no va a venir del árbol respiratorio, va a venir del aparato digestivo. Va a ser sangre que va a ser más oscura, ¿vale? Normalmente va a estar incluso un poco digerida, o va a salir con el vómito. También puede ocurrir que en el caso de muchos vómitos, ¿vale? De un vómito constante, pues por alguna otra patología diferente, se puede irritar el esófago y pueda venir sangre fresca, ¿vale? Con un rojo vivo que venga del esófago, ¿vale? Pero bueno, como sabemos que tenemos un cuadro emético importante, lo lógico es que venga del esófago, no del árbol respiratorio, ¿vale? Y una descarga nasal, pues bueno, una descarga nasal es la mucosa, es el moco que se encuentra en la mucosa nasal, que con el estornudo normalmente suele proyectarse hacia el exterior y arrastrar todos los agentes extraños con ellos. ¿Vale? Sí, claro, está aquí. Una expectoración, hemoptisis, hematemesis y descarga nasal. Vale. Pues vamos a pasar, y a ver si lo hago bien, a los síntomas respiratorios, ¿vale? Vamos a ver cuáles son los síntomas respiratorios más frecuentes en perros y gatos. Pero antes quiero que me hagáis una pequeña encuesta. Lo tengo aquí. Sí. Vale. A ver, por experiencias, por vivencias, o porque lo sabéis, a ver si sois capaces de acertar, ¿vale? ¿Cuál es el síntoma más típico respiratorio, por ejemplo, en gatos, ¿vale? Entonces, os la voy a poner. A ver si os sale bien. Vale, ¿os ha salido un sondeo? Sí, no. ¿Sí? Vale. Bueno, pues eso, ir votando. ¿Vale? Es muy sencillito. De los síntomas que aparecen ahí, ¿cuál creéis que es el más típico en problemas respiratorios en gatos? ¿Vale? En gatos. Os he puesto 4 opciones. Estornudos, tos, disnea y conjuntivitis. ¿Vale? Entonces, ahora explicaremos por qué unos sí, otros no, pero me interesa que participéis y deis vuestra opinión. Vale, habéis votado el 61%. Venga, esos rezagaos. Lo voy a cortar en 10 segundos. Los que no hayáis votado, votar ya.
Ya estamos casi en el 90. Y cierro en 5, ¿eh? Vale, pues veo que no entran más respuestas. Cerramos. Muy bien. Muy bien. Habéis marcado. Os sale la respuesta, imagino, en pantalla, ¿verdad? O debería de saliros. Si no sale, sí. No, no sale. Vale. No hay problema. Os lo digo yo. Habéis votado 54 personas, de las cuales 51% habéis marcado estornudos, 24% habéis marcado tos, 9% problemas respiratorios al respirar, disnea, y un 16% conjuntivitis. En principio ha ganado los estornudos. ¿Creéis que es así? No, Ana dice que no. Vamos a verlo. Esto es un estudio que se ha hecho para ver en animales que sabíamos que tenían, que se sabía que tenían problemas o una enfermedad respiratoria, qué síntomas tenían más prevalencia, qué síntomas eran de mayor aparición. ¿De acuerdo? Bueno, nos vamos a la columna gato y que tenemos que en el 42,6% de los gatos que tenían una enfermedad respiratoria aparecían estornudos. ¿Vale? Entonces, el síntoma más característico de un gato con problemas respiratorios va a ser el estornudo, que no significa que todos lo tengan. De hecho, no lo tienen ni la mitad, solo el 42,6%, pues los gatos son muy especialitos. ¿Vale? Ahora fijaros en perros. ¿Vale? Esto es un estudio con perros que tenían una enfermedad respiratoria. Pues el 71,1% de los perros presentaban como síntoma la tos. ¿Vale? La tos, hay una diferencia. Son perros y gatos, no, está claro que tienen que ser contrarios, ¿no? Vale, son estudios que se realizan de manera que te ayuden un poquito a realizar los diagnósticos, ¿vale? Aquí tenéis aquí abajo, aquí está la fuente del estudio y vamos a analizar un poquito los datos, ¿de acuerdo? Analizar un poquito los datos. En ambos casos, estornudos están en el top 3, ¿vale? Tanto en perros como gatos, lo cual es lógico. Recordad que el estornudo se produce por la estimulación de algún problema en la mucosa, o sea, algún agente en la mucosa de la nariz, ¿vale? Que va a producir el estornudo. Y es la vía principal de entrada del aparato respiratorio. La tos. Está claro que los perros son muy sensibles a la tos. Los perros seguida tosen. No sé si tenéis muchos perros en casa, si tenéis pocos, si habéis tenido muchos a lo largo de la vida. Es muy frecuente oírles toser, pues casi por cualquier cosilla. ¿Vale? Por eso tienen esa predisposición a la tos de las perreras, no a la predisposición de coger la enfermedad, sino a los síntomas y a las consecuencias, ¿vale? Que luego el perro va con va bronco, ¿vale? No, evidentemente se le inflama más todas las vías, todo el árbol respiratorio, las vías altas, pues porque tienden más a toser, ¿vale? Lo que decía, no me acuerdo quién ha sido, Cristina, que lo llenan todo de mocos. Efectivamente, los gatos estornudan y lo llenan todo de mocos, porque tienen una mayor prevalencia de descarga nasal. Los perros tienen bastante menos, Fijaros, un 7,3% de los perros enfermos con una enfermedad respiratoria tenían una descarga nasal. Y ojo, estos porcentajes hay que interpretarlos. No significa que el perro que tenía toses no tuviera estornudos. Sí, Noelia. Sino que 71,1% de los perros tenía tos
Y seguramente en este 71,1 también habría perros con estornudos, ¿vale? Esto no suma 100%, suma otra cosa, ¿vale? Seguramente haya algún animalico que tuviera todo. Estos son aparición de síntomas, ¿vale? Por eso las enfermedades se considera que tienen estos síntomas, pero que ni los tienen que tener todos, una enfermedad ni tiene que tener todos los síntomas que la describen, ni que no tenga alguno, ¿vale? Es un poco complejo. Entonces funcionamos pues esto por probabilidades de aparición. ¿Sí? Vale. Fijaros que incluimos letargia en enfermedades respiratorias. ¿Por qué creéis que aparece letargia en una enfermedad respiratoria? Esto tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación. Letargia. El animal está como más apagado. Muy bien, ¿vale? Es sencillo. Falta de oxígeno en sangre, ¿de acuerdo? Falta de oxígeno en sangre. ¿Y conjuntivitis? ¿Por qué creéis que aparece ese síntoma de conjuntivitis? Hay una enfermedad respiratoria. No, por la conexión de los conductos lacrimales con la mucosa nasal, ¿vale? En este caso con las vías respiratorias externas, con las narinas, ¿vale? Y ahora fijaros, un detalle, aquí en gatos tienen un mayor porcentaje de conjuntivitis que en perros, pero si yo aquí en perros lo desglosara es que lo he buscado para encontrarlo y que os lo pudiera enseñar, pero no le he encontrado ese dato en ningún sitio. Pero si yo lo desglosara en perros braquicefálicos y perros mesocefálicos, este porcentaje sería muy diferente en unos y en otros, ¿vale? ¿Sabéis por qué, no? El conducto lacrimal en los perros braquicefálicos no es un conducto limpio, sino que es más fácil que se quede retenido líquido lacrimal, que se produzcan infecciones, mientras que en los perros mesocefálicos es más, aunque sea más largo, la longitud, el camino es llano, ¿vale? En gatos ocurre lo mismo que en los braquicefálicos, ¿vale? Es más cortito, no es limpio el desarrollo y se produce, bueno, se pueden acumular ahí bacterias, se puede acumular lágrima y producir pues más infecciones conjuntivales, ¿vale? Por ejemplo, un Yorkshire tendrá más o menos parecidas a un gato. Un Yorkshire o nos vamos a un pequinés, que es más extremo. Pirexia es fiebre. Pirexia es fiebre. Pirexia es fiebre, ¿vale? Aquí lo que no me habla es el estudio no me hablaba no me diferenciaba infecciosas de no infecciosas. Entiendo que serían todas infecciosas. ¿Vale? Bueno, pues vamos a continuar. Alteraciones respiratorias. Al principio hemos visto algunas, ¿vale? ¿Os acordáis? Taquipnea, bradipnea, etcétera. Y ahora las vamos a ver con mayor profundidad, ¿vale? Y en qué momentos ocurren y por qué. Bueno, pues las alteraciones que tienen que ver con la respiración, con el ritmo de la respiración, con la frecuencia, mejor dicho, el ritmo lo separaremos. Con la frecuencia tenemos las que aumentan la frecuencia y las que disminuyen la frecuencia, ¿vale? Tenemos taquipnea, va a aumentar la frecuencia, más veces, más respiraciones. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Esto va a ocurrir en enfermedades, por ejemplo, una insuficiencia respiratoria restrictiva, luego la veremos, una insuficiencia circulatoria, la sangre no alcanza todo lo que tiene que alcanzar, el oxígeno no se distribuye como se tiene que distribuir, pues respiramos más veces. Una anemia, ocurre lo mismo, hay menos glóbulos rojos, menos oxígeno para repartir, hay que respirar más veces, ¿vale? Hay que hacer más ciclos. Bradipnea, ¿cuándo ocurre? En los casos de insuficiencia respiratoria obstructiva, también lo veremos ahora a continuación, la diferencia entre restrictiva y obstructiva, y en los casos de acidosis metabólica,
¿vale? De acidosis metabólica. También veremos un poco por qué la acidosis metabólica. Alteraciones en la profundidad, ¿vale? Batipnea es más profunda y la respiración superficial, que nosotros llamamos respiración superficial, se ve que se les acabó los nombres. Entonces, batipnea y bradipnea, es decir, una respiración profunda y lenta, ¿vale? Va asociada normalmente a las insuficiencias respiratorias obstructivas y las acidosis metabólicas. Y una respiración superficial y muy rápida, pues va asociada a insuficiencias circulatorias, anemias, etcétera, ¿vale? Intercambios muy rápido de oxígeno. Acidosis es disminución del pH de la sangre, en este caso, ¿vale? Con la acidosis metabólica. Disminución del pH de la sangre. Normalmente esto va asociado porque hay un aumento de CO2 por algún motivo u otras sustancias que hacen disminuir el pH de la sangre. Más tipos de respiraciones, en función de dónde se produce la respiración. Tenemos dos tipos de respiraciones, la costal y la abdominal. Normalmente no predomina ninguna de ellas. Sí, una cardiopatía puede producir también alteraciones. Aquí he puesto los casos más típicos. Estaba yo, sí, costal y abdominal. Normalmente no predomina ninguna de ellas. Respiramos ensanchando las costillas, bajando, haciendo hueco con el abdomen para que bajen las vísceras y el diafragma se pueda expandir, de manera que los pulmones se hinchan a su ancha, se hinchan a su ancha, se hinchan a placer, ¿vale? Ocupando todo el espacio. Y luego cuando volvemos a comprimir el abdomen y las costillas, comprimimos los pulmones y sacamos todo el aire. ¿Qué ocurre si existe algún problema que no nos permita bajar el abdomen? Pues que tendremos una respiración predominantemente costal, es decir, casi toda la respiración la haremos con la parte de arriba. Se nota porque además se expande más, aprovechas más esa respiración, la parte costal. Esto puede ocurrir en animales muy obesos. Al estar obesos tienen poco espacio para mover las vísceras. En el embarazo, lo mismo. El embarazo está ocupado por los fetos, entonces la respiración va a ser costal. O peritonitis, ¿vale? Problemas de infección en el peritoneo, también va a producir una respiración costal. También lo van a producir las obstrucciones en las vías altas, ¿vale? Las obstrucciones en vías altas también va a producir una respiración costal. La abdominal, pues lo contrario. Si tenemos un problema que no nos permite dilatar o mover las costillas, pues tiraremos más de respiración abdominal. Una miositis intercostal, una inflamación en la musculatura y los intercostales, una rotura de costillas, dolor, ¿vale? En esa zona, o patologías pleurales. Esto van a hacer que la respiración sea predominantemente abdominal. Fijaros, solo analizando la tos y el tipo de respiración, podemos ir centrando la patología que tiene el animal, ¿vale? Y luego el ritmo. Tenemos aquí también ya, pues ya en función de quién describió el ritmo, les pusieron el nombre. Tenemos el Cheyne-Stokes, Biot y Kussmaul. El Cheyne-Stokes es una respiración rítmica con fases de apnea, de no respiración, ¿vale? Esto es el que ocurre en apnea del sueño, es el Cheyne-Stokes. Luego tenemos el Biot, que es una respiración arrítmica con fases de no respiración, de apnea. Es decir, no se está respirando cuando se puede y a veces no se puede. Suele ser un indicador de que tenemos un problema grave, ¿vale? Un problema grave, una gran hemorragia, ¿vale? Es indicador de algún problema grave o incluso que el centro respiratorio, que es el que regula
la respiración está destruido. ¿Vale? Está destruido y está respirando el animal por él mismo, ¿vale? Tengo que respirar, tengo que respirar, tengo que respirar. Sí, lo iba a decir ahora, de la tranquila. Y luego el Kussmaul es rítmico, pero la frecuencia es menor con mayor profundidad, ¿vale? Con mayor profundidad. Que es el que ocurre en los casos de acidosis, que es lo que teníamos, una bradipnea con una batipnea, ¿vale? Menos frecuencia y más profundidad, ¿vale? Cuando estás después de comer, te echas esa siesta buena, ¿vale? Pues que haces unas inspiraciones profundas y lentas, ¿de acuerdo? Y luego la disnea, una definición que teníamos, que se me ha olvidado comentar antes, que es una dificultad respiratoria, pero realmente es una dificultad respiratoria que se hace consciente. Eso es la definición de disnea, ¿vale? Notas molestia al respirar. Puede haber un problema, una dificultad respiratoria, como un enfisema, pero puede no llegar a provocar disnea, ¿no? El animal no, o nosotros no somos conscientes de ello, ¿vale? Vale, pues vamos a ver ahora qué es eso de insuficiencia respiratoria restrictiva, qué es insuficiencia respiratoria obstructiva, ¿vale? Vamos a verlas rápidamente. Bueno, la insuficiencia respiratoria es un problema, una patología, donde se va a producir una hipoxemia, es decir, una disminución de oxígeno en sangre, y que puede llevar o no una hipercapnia. Hipercapnia, ¿sabéis lo que es hipercapnia? Hipoxemia, disminución de oxígeno. Hipercapnia, aumento de CO2 en sangre. Perfecto, ¿vale? Entonces, la insuficiencia respiratoria puede o no llevar hipercapnia. ¿Qué ocurre si conlleva hipercapnia? Pues que va a producir ese aumento de CO2 que va a estar ahí. Aparte de que tenemos menos oxígeno en sangre, ese exceso de CO2 nos va a producir posiblemente una acidosis, ¿vale? Una acidosis metabólica. O una acidosis, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué tipos de insuficiencias podemos tener? Podemos tener insuficiencia aguda, es aquella que ocurre de repente, ¿vale? Insuficiencia aguda ocurre de repente, el animal estaba bien y de repente tiene problemas para respirar y conlleva la aparición de hipoxemia y de hipercapnia o no, ¿vale? O la crónica, donde los síntomas son más leves, existe una leve hipoxemia, el animal tiene ese problema, esa insuficiencia respiratoria, pero se ha cronificado, ¿vale? Está en equilibrio para que el animal viva de una manera más o menos normal, ¿vale? Normalmente las enfermedades crónicas pueden llegar a ser asintomáticas, pero siempre va a conllevar una disminución del tiempo de vida del animal, ¿vale? Aunque a veces decimos, se ha cronificado, ya está, ya ha pasado. Bueno, ya ha pasado, quiero decir, el problema está, solo que se ha cronificado. Puede ser compensada o descompensada. Compensada es el animal con los sistemas de autorregulación, es decir, aumento de la frecuencia respiratoria, modificación de la profundidad, etcétera, es capaz de modificar compensar y alcanzar los niveles que necesita de oxígeno, o descompensada, el animal no es capaz, ¿vale? El organismo, el cuerpo del animal, ¿vale? De manera inconsciente no es capaz, con lo cual los síntomas serán mayores. Puede ser total o parcial, ¿vale? La diferencia de total o parcial dependerá un poquito del siguiente apartado, obstructiva o restrictiva. Vale, vamos a ver. Insuficiencia respiratoria. El aire entra dentro del animal y sale fuera del animal, ¿vale? Eso es como funciona de una manera grosera el aparato respiratorio. Entra y sale aire. Si en esta entrada o salida de aire ponemos un embudo, ¿vale? Va a entrar y va a salir menos aire, ¿vale? Eso es una insuficiencia respiratoria obstructiva. Hay una obstrucción
que disminuye el volumen de aire que se intercambia en cada respiración. ¿Vale? Restrictiva. Restrictiva sería que yo le pongo un límite, es decir, si tengo un problema, por ejemplo, tengo una causa, como puede ser el embarazo, ¿vale? Que impide que los pulmones se expandan todo lo que necesitan, ¿vale? No hay ningún problema en la entrada-salida de aire, pero los pulmones no se pueden expandir todo lo que quieren. Hay una restricción. Entonces tengo una insuficiencia respiratoria restrictiva, ¿vale? Entonces volvemos a la diapositiva anterior. Como tengo una restricción, los pulmones no se pueden expandir todo lo que quiero o todo lo que necesitan, pues lo voy a hacer más veces. Aumento la taquipnea. ¿Vale? En la insuficiencia respiratoria obstructiva no es tan claro de entender, pero parecido. Como el aire que entra es menor, hay una obstrucción, disminuyo la frecuencia y aumento la profundidad. ¿Vale? Aumento el tiempo de inspiración. ¿Vale? Por eso se produce la bradipnea acompañada de la batipnea en insuficiencia respiratoria obstructiva. De manera que ella también te dirige un poco al diagnóstico. Saber dónde tienes que mirar. ¿Y problemas que podemos tener? Un montón. Os decía que muchos. Si, por ejemplo, tenemos una obstrucción del flujo de aire, una obstrucción a la entrada de aire, donde tendremos una bradipnea y una batipnea, podemos tener muchos problemas. Podemos tener asma, podemos tener bronquiectasia, bronquiolitis, EPOC, fibrosis quística, cuerpos extraños que están obstruyendo. También, ¿cuántas veces abres la boca del perro y hay una piedra enganchada ahí o un trozo de hueso? Eso es muy habitual, bastante habitual. Todos son causas que van a producir una obstrucción del flujo del aire, una insuficiencia respiratoria obstructiva. ¿Vale? Asma. ¿Todos sabemos lo que es el asma? ¿O no tenemos muy claro qué es el asma? ¿Dónde se produce el problema del asma? No el cómo, que el cómo es bastante complejo, pero ¿dónde se produce el problema? La inflamación de los bronquiolos. ¿Vale? El asma es inflamación, es una inflamación de las vías respiratorias, ¿vale? De las vías respiratorias. Bronquios, bronquiolos, normalmente, ¿vale? Se inflaman por la causa que sea, hay múltiples causas, hay asma alérgico, ¿vale? Que puede ser pues, en contacto con un alérgeno, se produce esta inflamación, es muy rápida, y estas vías aéreas donde pasaba el aire tan feliz, pues se inflaman y disminuyen su caudal interior, disminuyen su capacidad de paso del aire, ¿vale? Hacen el tubo se estrecha, entonces entra y sale menos aire, se obstruye el paso al aire. Eso sería el asma, y entonces cuando aparece el pitidito, ¿vale? Es muy frecuente. Y si los perros, si no lo habéis, si alguien no lo ha preguntado, perros, gatos, sobre todo perros, sí que tienen asma, ¿vale? Bronquiectasia, lo mismo. Si no sabéis lo que es la bronquiectasia, ¿vale? Es algo al revés, ¿vale? El bronquio, es que no he encontrado una imagen ni ningún esquema, pero el bronquio se ha dilatado por la causa que sea y sus paredes no existen, ¿vale? Sus paredes se difuminan. ¿Qué ocurre? Que ese aire ya no va canalizado a donde tiene que ir, ¿vale? Ya no va canalizado. Entonces se produce, no es una obstrucción como tal, pero si el aire ya no se dirige por donde se tiene que dirigir y al final el síntoma es el mismo, ¿vale? POC, como es bastante más complejo, pero bueno, enfermedad pulmonar obstructiva, ya lo dice el nombre, os he dejado el artículo. Parecido al enfisema, sí, ¿vale? Parecido al enfisema pulmonar.
esa zona al final queda muerta realmente. Pero bueno, lo que pasa es que el enfisema entraría dentro de la anomalía del tejido pulmonar. Es lo mismo, pero bueno, por clasificar, ¿vale? Es por clasificar. Respiración precaria, ¿vale? Tenemos un animal que no respira correctamente, bueno, pues puede tener obesidad, tendríamos una modificación del tipo de respiración, hipotiroidismo, apnea del sueño. Lo que pasa es que, claro, aquí como tengo problemas causas no lo he puesto. Un embarazo también, ¿vale? También va a cambiar la respiración, va a tener problemas respiratorios. Y esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo si tenemos un animal que por morfología ya de por sí tiene problemas respiratorios. Entonces tendremos que controlar muy bien, ¿vale? Como he dicho, un perro braquicefálico extremo, de raza con pedigrí, que lo hemos cruzado para que se embarace y que encima a lo mejor tiene un poco de obesidad. Pues tenemos que llevar a ese animal pues entre algodones, ¿vale? Controlarlo mucho. Debilidad muscular que va a producir una insuficiencia respiratoria restrictiva, ¿vale? Una distrofia muscular, miastenias, una lesión de la médula espinal que haga que no se contraigan, relajen los músculos correctamente. Anomalías del tejido pulmonar, pues bueno, lo que hablábamos, el enfisema, hay fármacos que pueden modificar la estructura, con lo cual deja de ser eficiente. Edema, debido a un edema no es más, creo que antes ha salido por ahí, un edema no es más que una acumulación de líquido que no es drenado correctamente. ¿Vale? Normalmente se drena, puede ser por dos causas, o que se produce un exceso de líquido o que no se drena a la velocidad que se tiene que drenar. En ambos casos el resultado es el mismo, una acumulación del mismo, y si es en pulmones puede ocurrir una insuficiencia cardíaca, puede ser debido a una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal, y nos va a producir un problema insuficiencia respiratoria restrictiva. No se puede, no se hincha, ¿vale? El pulmón no se hincha lo que se tiene que hinchar. También edema pulmonar puede ocurrir en animales hospitalizados con fluidoterapia. Si nos pasamos con la fluidoterapia, uno de los primeros síntomas es el edema pulmonar. ¿Vale? Uno de los primeros síntomas es el edema pulmonar. Fibrosis, tumores, etc. Neumonía. ¿Qué le he puesto ahí? Neumonía. Y neumonía, decir neumonía es como decir análisis de sangre, no dices nada. ¿Vale? Neumonía es un nombre muy genérico para un problema en el pulmón. Neumonía, ¿vale? ¿Sabéis lo que es una neumonía de manera genérica? Si no, no, sí. Inflamación de las estructuras pulmonares. Líquido de los pulmones no, en principio no. En principio el líquido de los pulmones no lo vamos a asociar directamente con neumonía. Neumonía siempre es una inflamación, ¿vale? Como comentaba Javier, con una etiología infecciosa. Las neumonías son patologías infecciosas, ¿vale? Patologías infecciosas. Tenemos muchas, ahí he puesto algunas, pero hay muchas. ¿Vale? Van a producir una inflamación de las estructuras pulmonares con o sin acumulación de líquido pus, que va a ser eliminado, bueno, pues por el sistema mucociliar, la tos con su expectoración, etcétera, etcétera. Pero lo importante aquí es la inflamación, ¿vale? Que va a producir esa obstrucción en las vías, en el sistema respiratorio, ¿vale? ¿Quién lo puede producir? Pues bueno, tenemos un montón. Tenemos Pasteurella, tenemos Actinomyces. Estos son los géneros, ¿vale? Las especies no las he querido poner, simplemente que os suenen los nombres. Tenemos Bordetella, aquí sí que la especie sí que la conocemos todos más, ¿vale? Una Bordetella bronquiséptica. Va a tener va a participar pues, el complejo respiratorio felino, en todas las perreras, va a participar en muchos complejos. Normalmente no va sola, se suele asociar con virus. Micoplasma, estreptococos y, bueno, influenzas y varios virus, ¿de acuerdo? Pues recordad, neumonía, patología infecciosa con inflamación.
y ya puede tener con o sin líquido, ¿vale? Sería otro de los problemas que van a producir una insuficiencia respiratoria. Corazón hipertrófico, ¿qué va a producir? Corazón hipertrófico, en principio sería ligeramente restrictiva, ¿vale? Porque todo lo que gana de más el corazón lo pierde los pulmones. Pero bueno, hay insuficiencia respiratoria. Se tiene que hacer muy grande el corazón para que sea una insuficiencia respiratoria importante, ¿vale? Lo que sí que lo más seguro es que el animal pues venga con tos y ya pues bueno, le haremos un electro, una radiografía torácica, veríamos el corazón, veríamos el eje eléctrico cardíaco, para, bueno, nos daría un poquito una pista de la hipertrofia y ya procederíamos por la vía de cardiología, ¿vale? Más cosas. Queda poquito, chicos, queda poquito. Os he traído también, ¿dónde estás? Que no te encuentro. Ah, sí, joder, no lo veía, estaba buscando de dentro y no lo veía. Este pequeño artículo, no, esto no quiero yo que se abra, que no quiero que se abra eso. Quiero que se abra esto. Vale. Que os lo voy a copiar os voy a copiar el enlace para que lo tengáis, de bronquitis crónica en pequeños animales. Si esto me deja copiároslo, os lo mando aquí a todos. Vale, creo que os ha llegado. Vale, para que le echéis un vistazo. Lo he encontrado de casualidad porque estaba leyendo otro artículo de este hombre que está ahora haciendo una campaña de zoonosis, Alberto Montoya, de Dirofilaria y tal, está haciendo una campaña por España con los seminarios y tal, y me ha aparecido esto de bronquitis crónica y digo, oh, mira qué bien. Vale, entonces tenéis aquí un estudio completo de una patología que acaba produciendo insuficiencia respiratoria, ¿vale? Con todo su diagnóstico diferencial, etcétera. Entonces, como ejemplo completo de cómo se llega a un diagnóstico, ¿vale? Y un tratamiento, pues tenéis este que tenemos aquí, ¿vale? Ah, vale, estaba mirando que por un momento se me ha ido el chat de aquí. Echarle un vistazo cuando queráis. Y esto lo hemos visto ya todo, lo hemos ido hablando. Hemos llegado al final, ¿vale? ¿Dudas y preguntas que tengáis? Muchas, espero, ¿vale? Porque solamente hemos rascado la superficie. Pero creo que os han quedado un poquito claras las relaciones. Ah, sí, Noelia, espera, que ahora voy contigo. Voy primero con cuando un gato tose, exactamente como lo hace. Pues como lo hacen los gatos, todo con dulzura. ¿Vale? Tosen muy raro los gatos, porque además los gatos tosen poco, como hemos visto, hemos visto en esa gráfica, porque además cuando tosen están enfermos. ¿Vale? Ay, lo del bostezo, no lo he mirado, que me lo preguntasteis el otro día. Se me ha olvidado lo del bostezo. En la próxima prometo que os lo explico, de verdad. Se me ha olvidado traer la... A ver si encuentro además encuentro o lo hago, un esquema de la conexión con el sistema nervioso central para verlo, ¿vale? Te lo prometo que el próximo día te lo pongo. Un enfisema pulmonar, no, un enfisema pulmonar se produce en el tejido pulmonar, ¿vale? En los alveolos. Es el tejido pulmonar el que se dilata. Se rompen las paredes y se dilatan. Nada, sí, no te preocupes que la clase se cuelga, Andrea. Y eso, lo que diferenciar tos disnea del gato es que es complicado. Complicado porque hacen un ruido extraño cuando tosen. Pero bueno, la disnea no suele hacer ruido, ¿eh? La tos sí. La tos sí. Cuando oigas un ruido raro muy rápido y muy seco, con un gato, normalmente es que ha tosido.
El que tenga un problema de que no respira en ese momento. Vale. Noelia. Bueno, Noelia me iba a preguntar algo que no tenía que ver con la clase. ¿Alguien tiene algo más, alguna pregunta más con la clase? Si no, pasamos con Noelia. ¿No? Vale. Pues cierro aquí la grabación.